Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento, por favor. Continuamos reflexionando en este tiempo de Cuaresma. Les recuerdo cómo este ciclo A nos está llevando en una catequesis bautismal. Entender que el recorrido cuaresmal de este año era el que se utilizaba en la formación de los catecúmenos al principio de la Iglesia, quienes se iban a bautizar en el día de la Pascua. Por eso los signos que vamos a estar escuchando durante estos domingos son aquellos del bautismo. El día de hoy el símbolo es muy elocuente: el agua. Ustedes han visto cómo bautizamos a los niños, ¿no? Les ponemos agua en su cabeza. En la antigüedad el bautismo era por inmersión. Toda la persona venía hacia adentro en el agua, en la pila bautismal, que eran pilas muy grandes.
Ahora ya nada más les ponemos en la cabeza, pero el agua es un símbolo importante. Y el texto del día de hoy, el texto de la Samaritana, nos da a entender de una manera espectacular en qué consiste este símbolo del agua. Vamos a comenzar diciendo cómo el texto se desarrolla en un lugar llamado Samaria. Atención, porque más allá de ser una indicación geográfica que Juan nos da, el texto tiene un sentido teológico. Samaria es un lugar teológico más que un lugar geográfico. Samaria fue tomada por los asirios durante algún tiempo y exilió a los israelitas de ahí. Por lo tanto, Samaria se convirtió en un lugar donde muchas personas de muchas culturas comenzaron a llegar y a asentarse en ese lugar. Y estas personas traían consigo misma su propia religión, de tal manera que Samaria era considerada la tierra de los paganos o de los idólatras, o dicho de otra manera, de la comunidad que había sido infiel al Señor. Ojo, porque cuando el texto comienza a ubicarnos, dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Esto geográficamente no es verdad. Jesús, para llegar a donde iba, podía haber hecho cualquier otro giro, cualquier otro recorrido y no tener que pasar por Samaria. Sin embargo, Juan insiste en que Jesús debía pasar por Samaria. Es decir, lo que Juan nos está queriendo decir es que Jesús tiene que venir al encuentro con el pueblo infiel. A final de cuentas, Samaria es imagen de nosotros mismos. Jesús tiene que venir al encuentro, vamos a decirlo así, de mi parte pagana, ¿no? O de mi parte infiel, o de la parte de mi vida en la que todavía no le abro la puerta a Dios y he preferido buscar otros dioses. Sin embargo, Jesús toma la iniciativa de venir al encuentro conmigo. El lugar del encuentro de Jesús con esta mujer es un pozo. Fíjense que en la literatura del Antiguo Oriente, el pozo, esta historia del pozo, era muy conocida. A nosotros nos suena un poquito, pasa desapercibido, pero para un judío que escuchaba la historia de un hombre que viene huyendo y se encuentra en un pozo a descansar y de repente sale a su encuentro una mujer, fíjense que esta historia se repetía mucho en el Antiguo Oriente y siempre la historia terminaba en que el protagonista que había llegado al pozo conocía a una mujer y con esta mujer se casaba. El pozo era el encuentro de dos personas que terminaba en un matrimonio. Tenemos dos ejemplos en la Biblia, Por un lado, Jacob, que en el pozo conocerá a Raquel, su esposa, y entonces se casarán. O también Moisés, que después de haber asesinado al egipcio, huye hacia el desierto y llega también a descansar a un pozo. Y ahí se encuentra este grupo de mujeres, de las cuales elegirá a una y se convertirá en su esposa. De tal manera que cuando Juan nos sitúa esta historia en un pozo y dice que Jesús llega y se sienta a descansar en el pozo, llega una mujer y tiene un diálogo con ella. No era desconocido para alguien que había leído algo de esto pensar que la historia tiene que culminar con un matrimonio. La gran sorpresa es que Juan no termina esta historia con el matrimonio de la mujer samaritana y Jesús. No, lo que nos está dando a entender es un simbolismo muy fuerte. El encuentro de Jesús con este pueblo infiel, con este pueblo pagano, es un encuentro que tiene que ver con una relación de alianza. No hay un matrimonio como tal, sin embargo el lector está entendiendo que la relación entre este hombre y esta mujer culminará en una relación de alianza. Dios quiere establecer una alianza contigo y conmigo. Dios quiere que esta parte pagana pueda encontrarse verdaderamente con Él. Por eso la historia se desarrolla en este pozo. Pero lo más importante es el diálogo que tienen Jesús y esta mujer.
El diálogo comienza diciendo que Jesús le pide de beber a esta mujer. Dame de beber. La mujer le responde: ¿cómo es que tú me pides de beber? Los samaritanos y los judíos no se llevaban efectivamente. Y entonces Jesús le dice a esta mujer, atención con este diálogo: si conocieras el don de Dios, serías tú la que me pediría a mí de beber, y yo te daría agua viva. Necesitamos comprender entonces, hermanos, qué significa el don de Dios y qué significa el término agua viva. Son la misma cosa, El don de Dios es el agua viva. Pero ¿a qué se está refiriendo Juan? ¿De qué está hablando Juan? El mismo Juan nos lo va a responder. Nos lo va a responder algunos capítulos más adelante. Les recuerdo cómo en el momento de la crucifixión, estoy en el capítulo 21-22 del Evangelio de San Juan. Juan describe el momento de la muerte de Jesús y nos dice: dando un fuerte grito, expiró. El término en español, expiró, lo han traducido así del griego, pero en realidad el griego, el original, el texto original no dice expiró. El texto original dice: y dando un fuerte grito, entregó el Espíritu. Y dando un fuerte grito, entregó el Espíritu. Ahí está el don de Dios. Con la muerte de Jesús, Dios nos da su Espíritu. Su propio Espíritu es el que nos entrega. ¿Y cuál es el Espíritu de Jesús? El Espíritu Santo. El don de Dios es el Espíritu Santo que se nos ha dado. Lo hemos escuchado en la segunda lectura. San Pablo va a decir: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El don de Dios es el Espíritu Santo, y San Juan lo equipara a un agua viva. Atención, porque también este término es muy bonito. Un agua muerta sería un agua estancada, el agua de un charco, el agua que se pudre porque no tiene movimiento. Un agua viva es un agua que está brotando, que es un agua limpia, que es un agua pura. Imagínense, por ejemplo, una cascada, imagínense la corriente de un río, imagínense el salir de un manantial. A eso se refiere Juan cuando habla de agua viva. Agua viva tiene que ver con fuerza, con potencia, con movimiento. Y esto en griego se dice dinamis. El poder, la fuerza, la potencia de Dios. Está hablando del Espíritu Santo. Si tú conocieras el don de Dios, serías tú quien me pediría a mí de esta agua, es decir, el Espíritu Santo. La misma vida de Dios ahora en nosotros. Por eso Jesús no duda en decirle a esta mujer: esta agua, no vas a volver a tener sed. Solamente el Espíritu Santo es capaz de agotar nuestra sed, hermanos, nuestra gran necesidad. ¿Cuál es nuestra sed? ¿Cuál es la sed de la humanidad que solamente Jesús, solamente Dios puede saciar? A veces tenemos sed de justicia, a veces tenemos sed de que las cosas cambien y sean distintas para los demás. A veces tenemos sed de sentido de vida. El ser humano vive constantemente una sed terrible, y solamente cuando hagamos conciencia que es el Espíritu Santo, la vida de Dios en nosotros, vamos a poder saciar nuestras necesidades. El simbolismo del agua el día de hoy hace referencia evidente, evidentísima a la vida de Dios que se nos ha dado a través del Espíritu Santo. Y lo decimos de manera mecánica, ¿Qué sucede el día de nuestro bautismo? Recibimos el don del Espíritu Santo. Bueno, ahora hemos entendido por qué. Es Dios mismo que se nos da. El Espíritu Santo es el amor de Dios, es lo que hizo a Jesús moverse en la vida, es lo que movió a Jesús a dar la vida en la cruz.
Solamente el Espíritu Santo nos hace capaces de hacer este tipo de cosas. Cuando tú pienses que hay una cosa que es extremadamente difícil y que tú no puedes hacerla por ti mismo, es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a hacerlo. Cuando tú pienses que perdonar a una persona es difícil, es el Espíritu Santo el único que te va a ayudar a hacerlo. Cuando tú pienses que desprenderte de algo tuyo para dárselo a alguien es imposible, solamente el Espíritu Santo va a poder hacer eso en ti. Porque el Espíritu Santo es amor, porque el Espíritu Santo es pasión por la vida, porque el Espíritu Santo te convierte en una persona nueva. No te seguirás guiando por tus propios criterios, sino que comenzarás a pensar y a actuar no como tú, sino como Él. Vas a empezar a aprender que la lógica del mundo es distinta a la lógica de Dios. El Espíritu Santo transforma nuestra vida. El Espíritu Santo hace criaturas nuevas. O como dijo Conchita Cabrera de Armida, el Espíritu Santo hace santos. Y esa es nuestra gran vocación a la que estamos llamados. El nuevo lugar para adorar a Dios no es ni el monte ni el templo, le dice Jesús a la samaritana. Los verdaderos adoradores del Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de esto? El espíritu lo hemos ya visto. ¿A qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. ¿Quieres dar verdadero culto a Dios? ¿Quieres tener una verdadera glorificación de Dios? Comienza a actuar desde el Espíritu Santo. Espíritu y verdad. El mismo San Juan nos dará la clave para entender a qué se refiere cuando habla de la verdad. La verdad no es una cosa ni un concepto. La verdad es una persona. Dirá San Juan: yo soy, en palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona, es Jesús. El verdadero culto a Dios entonces se da cuando por medio de Jesús hemos recibido al Espíritu Santo y nos dejamos mover por Él y comenzamos a vivir nuestra vida desde el amor. Ese es el verdadero culto a Dios. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Basta ya de cuestiones superficiales. Hay que ir al centro, a lo profundo de nuestro corazón y descubrir que podemos ser guiados por el amor. Las fuerzas humanas tienen un límite y solamente por amor pasaremos esos límites. En el amor siempre podemos dar más, hermanos. Si nuestro criterio de discernimiento en la vida, si nuestro criterio para vivir y decidir en la vida fuera el amor, otro mundo tendríamos, completamente distinto al que tenemos ahora, porque aprenderíamos a poner en primer lugar no a nosotros mismos, sino a los demás. Aprenderíamos a amar. Vamos a pedirle eso al Señor en este día. Nos ponemos de pie, vamos ahora a profesar juntos nuestra fe.